Voy a empezar hablando un poco de por qué la adaptación y qué es ser experto o no ser experto en adaptación a cambio climático. Bueno, yo llevo muchos años trabajando en política ambiental. A esta altura puedo decir que llevo más de 25 años trabajando en política ambiental desde que era chiquita. No, realmente desde antes de que terminara la licenciatura. Y durante mucho tiempo yo empecé trabajando más los temas de biodiversidad y de bosques y sigo trabajando mucho más biodiversidad. Cambio climático siempre me despertaba mucho enojo porque mis temas así favoritos eran más biodiversidad, suelos, cuencas, y yo decía, bueno, cambio climático llega en los 90s, a finales de 2000 se toma toda la agenda. Entonces siempre les sacaba a trabajar en cambio climático, hasta que en algún momento ya trabajando para la cooperación internacional, trabajando para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bueno, yo empecé a trabajar temas de gestión de riesgo de desastres, y el PNUD me contrata para hacer la hoja de ruta para la adaptación a cambio climático en México en 2010. No había nadie de expertos en adaptación y yo trabajaba riesgos y trabajaba sustentabilidad, entonces por ahí entré y fue la primera vez durante muchos años de trabajar en temas de sustentabilidad en la cual vi en una mesa sentados a todos los sectores que nunca habíamos podido juntar para absolutamente nada más, hablando de cambio climático, y dije, bueno, si el cambio climático nos permite sentar en la misma mesa y con la misma capacidad de voz a los que hacen comunicaciones, puentes, a los que ven tema de agua, a los de agricultura, a quienes ven temas de ciudades, climático. Y ahí empecé a trabajar temas de adaptación, más específicamente en 2010, como les digo. No he parado de trabajar temas de adaptación, he trabajado temas de adaptación, diseño de políticas de adaptación a nivel nacional, a nivel subnacional, o sea, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel de ciudad. Entonces, bueno, pues realmente me encanta el tema, pero sobre todo lo que les quiero decir es que la adaptación, como la sustentabilidad, no tiene un experto. O sea, lo que más podemos hacer quienes decimos que somos expertos en estos temas es saber escuchar y saber ver y saber conjuntar diferentes visiones. Son temas tan complejos que requieren de muchos actores, que requieren de todas las disciplinas. Entonces, bueno, eso lo quiero poner como antecedente y ahora sí empiezo. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Pues en realidad lo dividí en 3 grandes temas. Voy a estar viendo mi teléfono, uno, para ver que me sigan escuchando, porque si me dejan de escuchar, seguro que Juan me va a escribir un WhatsApp. Y dos, para ver el tiempo, para no pasarme. Entonces, bueno, los temas son 3. Conceptos básicos sobre adaptación. Me voy a ir a lo muy básico, pero en realidad hay mucho construido y voy a hablar un poquito de eso, pero digamos que quiero equilibrar. Luego, los retos de las ciudades frente a la sustentabilidad o sostenibilidad, que la verdad es que es un tema de traducciones en diferentes países y no voy a ahondar en si es sustentable o sostenible, en realidad es lo mismo. Y luego un poco hablar, aquí en el 3 rojo, es donde más quisiera que pudiéramos empezar un diálogo de cuáles son las opciones que tenemos. Y bueno, las fotitos son de ciudades, básicamente Ciudad de México, es donde vivo, y esta de Valparaíso que se me coló. Bueno, a ver, conceptos básicos. Este esquemita seguro lo han visto, este fue del 4º informe del IPCC, sí, del 5º informe del IPCC. Soy muy mala para acordarme de los números, si es 4º y 5º, pero bueno, fue como el informe del IPCC que salió entre 2012 y 2014. Nos sirve mucho, uno, porque aquí les tengo que empezar a contar la historia. De hecho, sabemos perfectamente que, o sea, bueno, Colombia tiene una gran tradición y tiene grandes teóricos de lo que significa el riesgo de desastre en nuestra región. Tenemos la Red Latinoamericana del Estudio de los Desastres Naturales, y esto, bueno, el estudio de los desastres naturales en realidad lleva años de trayectoria, lleva décadas de trayectoria. Y uno de las cosas que sucedió con el tema de la adaptación es que llegó el tema de cambio climático muy enfocado a mitigación. De hecho, si ustedes ven toda la historia de la política del cambio climático a nivel internacional desde 1992, van a ver que era mitigación, mitigación, mitigación. Ahorita vamos a hablar un poco de los conceptos. Y la adaptación llega más o menos ahí como abriendo puertas literalmente a golpe de desastres. Llega y se empieza a colar por ahí de 2007 en las negociaciones.
Y comete el gran error quienes empiezan a meter el tema de adaptación de no abrevar de toda la gran tradición del análisis del riesgo de desastre. Y entonces empiezan a hacer sus principales, así, sus inicios pues de análisis y de vulnerabilidad, y de repente, y creo que ahorita es todavía más evidente, se dan cuenta que pues había una mina de oro, toda pues de todo el conocimiento que teníamos sobre riesgo de desastre. Entonces, este esquemita me gusta porque aquí ya empieza a meter el tema de que pues el riesgo es una conjunción de elementos, y esta conjunción de elementos, como ven aquí, el peligro, la amenaza, la vulnerabilidad, la exposición, independientemente de cómo se acomoden y de cómo sean las fórmulas, pero me voy a ir, estuve tentada a meter cosas más de la teoría de gestión de riesgo de desastre, pero me fui solo a adaptación. Pero en realidad, pues tenemos muchísimos. O sea, métanse a a la página de la red latinoamericana. Bueno, Omar Darío Cardona, Gustavo Vilches Chox, bueno, Alan Label en Costa Rica, pero tenemos mucho en nuestra región. Bueno, entonces, como les dije, empezó el tema del cambio climático empezó por mitigación. En mitigación, al final, tiene que ver con todo lo que es reducir carbono, dióxido de carbono o carbono equivalente, que es la manera en la que calculan todos los diferentes tipos de gases, y por medio de fórmulas dicen, bueno, esto equivale a tantas toneladas de carbono. Y es básicamente, pues, cuáles son las medidas para mitigar esto. Y esto se llevó durante muchos años y se sigue llevando muchísimos recursos y pues, muchísimos esfuerzos de negociación en política pública. Y por el otro lado, ¿qué es la adaptación? Pues la adaptación, y esta es una definición que me gusta, de hecho en México, esta es la definición del IPCC de 2007, de hecho, del informe anterior, se sigue utilizando. Y en México, por ejemplo, la Ley General de Cambio Climático toma literalmente esta definición, que son las medidas de ajustes que hacen, aquí está muy importante, o sea, no es nada más leerlo, son las medidas de ajustes de los sistemas humanos y de los sistemas naturales, o sea, de los socioecosistemas, como respuesta a los estímulos climáticos proyectados o reales. Aquí el tema de las proyecciones en realidad tiene que ver con los escenarios, de manera que se puedan moderar los daños y aprovechar estos efectos beneficiosos, que es algo que se discute mucho porque, pues, no le encontramos demasiados beneficios todavía al cambio climático en comparación con los problemas que nos trae, pero bueno. Entonces, bueno, ese es en estricto sentido la adaptación. Ahora, aquí, antes de entrarle a las otras cosas, déjenme ver cómo andamos. Okay. Aquí, antes de entrarle a los conceptos como tal, sí vemos, bueno, este esquemita que a mí me gusta mucho, me parece pues muy gráfico. Tiene por un lado todo el sistema climático del lado izquierdo y tiene del lado derecho todos los procesos socioeconómicos. Y entonces, digamos, hay quien dice, y por eso creo que se tardó mucho en entrar el tema de adaptación en la agenda, se consideraba que la mejor adaptación era la mitigación, ¿no? O sea, había una idea de que si se lograba contener el cambio climático, entonces no necesitaríamos adaptación, hasta que fue evidente que urgía la adaptación, por muchas razones. Entonces, bueno, como esta florecita en medio, es básicamente la misma fórmula de la vulnerabilidad y del riesgo de desastre, donde nos dice el riesgo de desastre es cuando se conjuntan tres elementos. La amenaza o peligro, que es básicamente en el tema de cambio climático, tiene que ver con lo hidrometeorológico, que es, o sea, que básicamente es todo lo que deriva de un cambio en la precipitación o de un cambio en la temperatura, o de la conjunción de ambas cosas. Ya sea mucha mayor precipitación, mucha menor precipitación, o cambios en temperaturas que pueden ser extremas, o cambios graduales en temperatura. Entonces, bueno, esto es lo que se conoce como peligro o amenaza, y ahí el peligro sería la ocurrencia de eventos climáticos y afectaciones, bueno, es la ocurrencia de los efectos climáticos como tal. Luego está la exposición. La exposición es básicamente, estamos o no estamos ubicados en un lugar donde estas cosas van a suceder, ¿no? La exposición, no, sí se ve, es la presencia de personas, vidas, servicios, recursos en lugares donde pueden verse afectados. Entonces, pues no es lo mismo estar a la orilla en una costa, en una parte baja de una cuenca que evidentemente está sujeta a mareas de tormenta, a huracanes, si está en cierta zona del planeta,
a estar ubicado pues en un valle, en un valle mucho más alto, en otras condiciones climáticas. Entonces la exposición es dónde estamos. Y el tema de la exposición es súper importante en las ciudades, súper importante. ¿Por qué? Porque, um, porque la exposición, la ubicación, donde nos ubicamos en el territorio, es también un asunto de desigualdad y de brechas. Es también un asunto de por qué hay personas que viven en orillas de en barrancas o en zonas en áreas donde pasan ríos de manera intermitente, sin ninguna infraestructura más que casas precarias. Entonces, al final, el tema de la exposición, les digo, es un tema fundamental y en ciudades es básico. O sea, no me fui ahorita como ejemplos, pero al final todo lo que tiene que ver con remoción de terreno, con inundaciones, está determinado por dónde están las personas ubicadas. Eso en ese sentido es la exposición. Y después viene la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad en el IPCC, en el informe del IPCC 2007 se ponía la exposición como parte de la vulnerabilidad, aquí se separa, pero la verdad es que no importa, que lo acomoden donde quieran. Pero al final, la vulnerabilidad también tiene que ver con otras dos cosas. La vulnerabilidad tiene que ver con la definición del nivel en que un sistema es susceptible de soportar los efectos adversos del cambio climático, la variabilidad y los eventos extremos. Y esto es muy importante porque al final, cuando metemos el tema de la variabilidad, o sea, la variabilidad, por ejemplo, bueno, en nuestra región, el evento de variabilidad climática por excelencia es el niño y la niña. O sea, entonces hay cosas que van más allá del cambio climático, que es el tema de variabilidad y el tema de los fenómenos extremos. Pero bueno, la vulnerabilidad tiene que ver con la sensibilidad. Entonces, yo puedo estar ubicado, por ejemplo, seguramente en todas nuestras ciudades tenemos barrancas en las ciudades que pueden estar habitadas por personas que llegaron de una manera muy precaria y tienen casas con material de desecho, y tenemos en la barranca de junto, podemos tener casas perfectamente sólidas porque tienen las mejores maneras de ser construidas. Entonces, están ubicadas en zonas que pueden tener las mismas características, pero su vulnerabilidad es totalmente distinta porque tienen recursos distintos para enfrentar esto. Y el otro factor importante, bueno, perdón, el riesgo es cuando todo esto se conjunta, cuando la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza se conjuntan. Y bueno, y el otro aspecto central, que es en el que me enfoco hacia el final de la presentación, déjenme ver cómo voy de tiempo, porque apenas voy en la diapositiva 1, el otro aspecto en el que me enfoco es en el tema de capacidades, porque digamos que el contrapeso de la vulnerabilidad sería el desarrollo de capacidades para la adaptación, que a mí me parece fundamental. Yo, bueno, todo lo que hago, el desarrollo de capacidades me parece que es lo más importante. Bueno, para un poco darles una entrada, pero es una entradita a conceptos básicos de la adaptación. Es como, si no se han metido en el tema, es como para que digan, ¿ya a qué se refiere eso? Y lo busquen. Bueno, lo primero es la adaptación es un proceso. Y esto, al igual que la sustentabilidad, o sea, suena muy trillado, pero en realidad comprenderlo creo que es la base. O sea, la adaptación no es decir, reforestamos tantas riberas de ríos y entonces ya estamos adaptados. No, o sea, eso es parte del proceso, pero la adaptación es algo que tiene que construirse socialmente. Y esa construcción social necesariamente requiere de pasos y requiere de capacidades y requiere de consensos. Entonces, no hay manera de adaptarse. Una presa, que eso ahorita voy a hablar de las diferentes soluciones en la adaptación, pero una presa es una infraestructura, no es un proceso de adaptación. Es una infraestructura que puede o no, dependiendo del contexto, hacer más vulnerables las cosas. Pero la adaptación necesariamente es un proceso. Es un proceso donde se tienen que construir capacidades. Otro concepto básico en el tema de adaptación es que no podemos lanzarnos a hacer medidas de adaptación, estrategias de adaptación, sin entender cuáles son las condiciones de vulnerabilidad. Y el análisis de condiciones de vulnerabilidad es un análisis súper, pues muy técnico, que requiere muchas capacidades y requiere sobre todo, aquí es donde empezamos a tener la necesidad de lo intersectorial y de las diferentes disciplinas. O sea, entender las condiciones de vulnerabilidad de un territorio en específico es entender
la vulnerabilidad actual, bueno, es entender los riesgos históricos. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, por qué en este territorio eh, han pegado los últimos 10 años tantos huracanes? ¿Por qué en este territorio ha habido una disminución de la fertilidad del suelo? O sea, son condiciones climáticas, son condiciones sociales, por ejemplo, la fertilidad del suelo, o sea, se debe a la pérdida del suelo por actividades humanas o se debe a una disminución en la humedad. O sea, entonces necesitamos entender todo el sistema socionatural para poder entender la vulnerabilidad pasada, o sea, más bien los impactos pasados, que ahí, por ejemplo, la red, esta red de la que tanto les hablo, la red latinoamericana, tiene una cosa que, bueno, no sé, no puedo ver en el chat si ustedes lo conocen, pero ya lo veré, que se llama Desinventar, que es una base de datos. Bueno, en México, desgraciadamente, ya no le han dado seguimiento, pero hay otros países de América Latina que la siguen alimentando, que es una base de datos que se conforma de notas de periódicos. O sea, lo que tenemos es estudiantes que están llenando ahí la base de datos, y entonces uno puede hacer para América Latina un análisis histórico de cómo han sido en contextos territoriales específicos los impactos climáticos. Entonces, bueno, tenemos la vulnerabilidad pasada, bueno, las condiciones, los impactos pasados. Luego tenemos la vulnerabilidad presente, que es cuáles son en este momento las condiciones críticas en términos de productividad, en términos económicos, en términos ambientales, cuáles son los otros procesos que están impactando en la construcción de la vulnerabilidad. O sea, ¿a qué me refiero con los otros procesos? El cambio de uso de suelo es un proceso que impacta tremendamente la construcción de la vulnerabilidad. Los procesos migratorios, los procesos, la misma urbanización es un proceso que impacta la vulnerabilidad. Entonces, entender todos esos procesos. Y la vulnerabilidad futura, la construcción de la vulnerabilidad futura, tiene que ver con cómo esos procesos van a seguir avanzando en el tiempo y además cómo esos se conjuntan con los escenarios climáticos. Entonces, a partir de ahí es cómo se construyen los análisis de vulnerabilidad futura. Entonces, esto que les puse en un cuadrito no es sencillo, pero sobre todo es la base de la identificación de medidas de adaptación. Otra parte fundamental para la adaptación al cambio climático es la identificación de actores, y eso en realidad es fundamental para cualquier proceso y para cualquier actividad y para todo lo que hagamos, porque y al final voy a hablar un poquito del concepto de gobernanza climática. Es algo en lo que tienen que intervenir todos los actores que están relacionados desde diferentes perspectivas, tanto gubernamentales como evidentemente quienes ocupan el territorio, quienes son los facilitadores de procesos. Entonces, bueno, el tema de los actores y de cómo se involucran en el proceso es central. Luego, yo aquí viendo mi tiempo, otro aspecto central, me voy a ir primero a la de los diferentes enfoques. Otro aspecto central para entender la adaptación y sobre todo para proponer medidas y acciones de adaptación es entender cuáles son los diferentes enfoques que hay. Por ejemplo, ahorita se está manejando mucho la adaptación basada en ecosistemas o las soluciones basadas en la naturaleza, la adaptación basada en comunidades. También está el enfoque de la adaptación basada en reducción de riesgo de desastre. Pero eso, al final, ¿qué quiere decir eso? En realidad, las medidas de adaptación van a ser las mismas. Probablemente con un buen análisis de vulnerabilidad nos tiene que llevar claramente a entender cuáles son las medidas de adaptación. Pero básicamente es a qué le estamos dando, qué estamos visibilizando como lo clave para nuestro proceso de adaptación. Yo creo realmente que el tema de soluciones basadas en la naturaleza y adaptación basada en ecosistemas, que van de la mano al final, es fundamental para nuestra región, para América Latina, por muchísimas razones, pero también la adaptación basada en comunidades. Pero bueno, eso es nada más como una entradita. Otro punto central para el proceso de adaptación es el monitoreo y la evaluación, que era un poco una cosa que hablaba con Juan un poquito antes, que es cómo damos seguimiento a nuestros procesos. Entonces, el desarrollo de las metodologías para monitorear y evaluar adaptación están ahorita, o sea, están en tiempo real. Hace un par de años estuvimos, o sea, el año pasado me tocó organizar un curso para PENUMA, sobre medición y monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático, y es impresionante porque al país que uno se meta, ahorita se están desarrollando los sistemas, ahorita se están desarrollando los indicadores, pero al final la importancia del monitoreo y la evaluación es poder saber en qué estábamos y cómo estamos avanzando hacia un mejor escenario.
Y otra parte importante, otro concepto clave para entender el proceso de adaptación es que en nuestra región, en nuestras ciudades, en nuestros países, la disminución de brechas son fundamentales. O sea, no podemos construir edificaciones nuevas con fundamentos que están mal. Y entonces el tema, por ejemplo, de género y cambio climático, el tema de la desigualdad social frente al cambio climático, son fundamentales. De hecho, hay informes del PNUD desde 2007, el informe de desarrollo humano de PNUD de 2007 era muy claro en decir, el cambio climático va a hacer más pobres a los pobres y va a ampliar las brechas. O sea, no podemos pensar en acciones de adaptación climática sin pensar en que tenemos que trabajar en la disminución de estas brechas. Entonces hay todo un campo del tema de género y cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y de cómo reducir estas brechas. Pueden ir apuntando sus cosas ahí, sus comentarios, voy a seguirle porque no veo lo que ponen, pero bueno, ahora vámonos al punto 2. Entonces, ya tenemos algunos conceptos básicos de adaptación, bueno, y de ciudades, independientemente de que haya cambio climático, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, los problemas de las ciudades son problemas que siempre han sido graves, y que lo que pasa con el cambio climático es que se exacerban, o sea, se exponencian esa gravedad. Pero bueno, lo primero es, y esto es muy importante, cada ciudad es resultado de un proceso único. Si no entendemos esos procesos que conforman nuestras ciudades, corremos el gravísimo error de traspasar políticas o acciones o propuestas de un lugar a otro sin que tengan absolutamente ningún impacto. Y eso no es solamente de una ciudad a otra, incluyendo en el mismo país. O sea, yo aquí, o sea, países como México, países como Colombia, que tienen contextos sociales o contextos ambientales tan diversos, sería imposible poder homologar lo que se tiene que hacer en una ciudad con otra. Pero incluso al interior de las mismas ciudades, de una colonia a otra colonia, las condiciones pueden variar muchísimo. Entonces, dependiendo del contexto en el que vayamos a actuar, si es a nivel municipalidad o si es a nivel proyecto más local, tenemos que entender esos contextos. Pero bueno, eso aplica absolutamente a todo lo que hagamos, todas las políticas y todos los procesos en los que estemos. Pero aquí este contexto único tiene que ver en cómo han sido utilizados los recursos naturales, cómo han sido afectados, cómo se están trabajando, por ejemplo, el tema de desechos. Perdón que ponga ejemplos de México, pero pues es donde vivo. Pero, por ejemplo, la Ciudad de México, que pues es de las ciudades más pobladas del mundo, que está a mayor, dejen ustedes lo más poblado. El tema, en la zona metropolitana hay 23 millones de personas. Pero estamos a una altura de, híjole, aquí tengo un colega, el doctor Orderica, que seguramente le apuntará en el chat lo que es correcto, pero según yo, estamos como a 2.800 metros, no, eso es muchísimo, como 2.000 y tantos metros sobre el nivel del mar. O sea, el tema del agua en la Ciudad de México la tomamos de una cuenca, y bueno, y de la cuenca que era de la Ciudad de México, pero aparte ya hicimos trasvase de una cuenca, y la mandamos totalmente sucia a otra cuenca. Entonces, el impacto histórico a nivel de ciudad para todas las cuencas que están alrededor es tremendo. Entonces, eso es parte de lo que quiero anotar. O sea, estos impactos no tienen que ver con cambio climático, tienen que ver con de dónde extraemos nuestros recursos y a dónde estamos mandándolos. Otra cosa importante, y este es un dato que es claramente, o sea, tenemos promedios de que aproximadamente 75% de la población habita ahorita en ciudades y eso puede convertirse en los próximos años en 80% de la población. Bueno, también entendemos por ciudades, también es un tema, si es más de 2.500, más de 10.000, más de 5.000 personas, pero al final hay un consenso en que se está volviendo mucho más concentrada la población por las ciudades, lo cual implica impactos cada vez a mayor escala en el territorio donde están ubicadas nuestras ciudades. Y bueno, pues en nuestra región, al final, la pobreza es un tema que no está resuelto, la pobreza y la desigualdad. Lo hemos visto ahorita con el COVID, ha sido una exponencia, o sea, ha sido una visibilización de esas cosas que ya sabemos, pero cómo se afectan más los territorios y los contextos donde hay mayor pobreza. Por otro lado, también tenemos esta cuestión, y aquí
aquí voy a mencionar así de pasadita urbanistas súper importantes, pero, por ejemplo, hay Saskia Sassen, que aparte es una gran escritora en redes sociales, uno puede seguirla en Twitter y está todo el tiempo ahí poniendo, pero Saskia Sassen, que es una de las sociólogas más importantes en temas urbanos y que fue la que acuñó el término ciudad global, anotó en los 90 cosas críticas de nuestras ciudades ahorita, ¿no? Que es como todas las actividades económicas, todas las actividades comerciales, culturales, se van concentrando cada vez más, no solo en las ciudades, sino en ciertos modos de las ciudades, y como al final eso también sigue impactando el tema de los desechos y de las presiones y las brechas y desigualdades, que ya lo dije muchas veces, y no me quiero quedar hablando horas en una diapositiva nada más. Pero bueno, este es un esquemita, no voy a meterme en cada bullet, no se preocupen, pero hay cosas que quise anotar. En realidad no son míos, o sea, los saqué de un libro muy bonito de desarrollo urbano y sustentabilidad de unos urbanistas, pues muy reconocidos aquí en México, um, de Aguilar, de Boris Reisbord, de Jaime Sobrino. Y bueno, y le puse algunas cosas, pero estos son algunos de los puntos clave que necesitaríamos para entender los retos de las ciudades en términos de sustentabilidad, y eso lo podemos pasar en términos de adaptación al cambio climático. Entonces, nada más voy a hacer algunos comentarios. En lo ambiental ya hablé un poquito de la extracción de recursos y de los desechos sólidos, de la contaminación del agua, de la contaminación del aire, del sellamiento del suelo. Pero hay otros aspectos clave en nuestras ciudades que tienen que ver con la biodiversidad urbana, por ejemplo, que es fundamental, con las áreas naturales, con las especies, que eso también hay que tocarlo, además del agua, de todo lo que tiene que ver con el uso del agua. Pero también hay otros retos que tienen que ver con la parte justamente de la demografía, de cómo se concentra, de cómo se ubica la población, de cómo se estructuran los programas de vivienda, de cómo se hacen las políticas de vivienda, de salud. Bueno, y está la parte económica, y me quiero concentrar en la parte de gobernanza porque eso impacta directamente en los procesos de adaptación. Una parte fundamental de los procesos de adaptación tiene que ver con la articulación de actores, por eso les hablaba de actores hace rato. La articulación de actores para poder hacer políticas que tengan que ver, que puedan, digamos, acomodarse tanto verticalmente, es decir, a nivel de país, a nivel de estado o de subregión, y a nivel de local, municipal, y a nivel más local, pero también la coordinación, o lo que llamaríamos la coordinación horizontal, que es la posibilidad de que las ciudades puedan estar de acuerdo con los contextos territoriales de su entorno, aunque no sea la misma municipalidad, por ejemplo. Entonces, esos temas tienen que ver con la gobernanza, y tienen que ver también con la participación, y tiene que ver con cómo están estructuradas las leyes, por ejemplo. Y yo, en mi experiencia, los análisis de gobernanza siempre se quedan en un análisis de actores o un análisis de instrumentos, y es muy difícil. Y hagan de cuentas, es el análisis de actores, el análisis de instrumentos, y se le suma a eso una política de adaptación. Pero si las cosas están desarticuladas en el fondo, las políticas no van a solucionar los problemas de la articulación y de la desarticulación, sobre todo de los instrumentos legales y de política pública. Entonces, bueno, déjenme ver cuánto me tardé en esta. Vamos bien de tiempo. Bueno, y aquí quise meter un par de cosas antes de meternos ya a adaptación y ciudades sobre otros de los grandes retos de la ciudad. Ya les hablé de esas que se hacen. Ahora les voy a hablar de David Harvey, que seguramente lo han leído, que a mí me gusta mucho porque al final tiene una explicación hermosísima de los procesos de cómo se ha formado, de cómo se han hecho las urbanizaciones y de cómo se ha formado la ciudad históricamente. Y bueno, aquí creo que el tema fundamental es lo que se conoce como el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, y el derecho a la ciudad tiene que ver, bueno, tiene que ver al final con los derechos, con la propiedad, tiene que ver con la posibilidad de recuperar los lazos, con la posibilidad de recuperar las conexiones entre grupos humanos, pero también en la relación con la naturaleza. Y me gusta mucho porque hay urbanistas muy importantes como David Harvey, como Saskia Sassen, como
se me acaba de ir el nombre de este catalán que habla del espacio público, que ya me acordaré, Jordi algo. Pero bueno, o sea, otro tema fundamental que está cada vez más en el campo de la ciudad y en el campo pues, de la adaptación, debemos empezar a meterlo, es el tema del espacio público y de la recuperación del espacio público. Entonces, esto también me parece importante decirlo porque a veces cuando trabajamos sustentabilidad o cuando trabajamos cambio climático o cuando trabajamos adaptación, no vemos los otros procesos que están pasando más allá de lo que hacemos. Y entonces aquí lo que yo quería meter en esta diapositiva es en el proceso del desarrollo urbano y en el proceso del pensar las ciudades están pasando muchas cosas y siguen pasando muchas cosas. Y aquí les voy a hablar de en América Latina tenemos también pues una institución en términos de ciudades que es Coalición Internacional del Hábitat, HIC, América Latina, donde hay bueno, yo ahí sí tengo a mi gurú, la verdad es que para mí una persona fundamental para las ciudades en México, en América Latina, se llama Enrique Ortiz, es el arquitecto Enrique Ortiz, y ellos hicieron una cosa sobre el derecho a la ciudad, que después, en el derecho a la ciudad de hábitat, de la reunión de Ecuador que hubo hace poquito, soy muy mala para los años, ya se los dije, se retomó. Pero bueno, justamente esto es como lo que se entiende desde HIC América Latina como el derecho a la ciudad, que tiene que ver con reconocer la interdependencia entre población, recursos, medio ambiente y las relaciones económicas para la calidad de vida de las futuras y las presentes generaciones. Y aquí hay algo también muy importante. Cuando trabajamos sustentabilidad, cuando trabajamos adaptación, se nos olvida, no se nos olvida, sabemos que los procesos económicos importan, pero yo creo que no hay un énfasis en la revitalización de la economía y de una economía mucho más solidaria. Y tenemos que entrarle también al tema de la economía desde la adaptación al cambio climático. Esto tiene que ver justamente con lo que estos autores reconocen como cambios estructurales de patrones de producción y consumo y con la búsqueda de las soluciones frente a la privatización, la escasez de recursos naturales y el aumento de la pobreza. Y ya vi la hora que tengo, entonces me voy a poner un poquito más. Y entonces, ¿qué sería una ciudad sustentable o sostenible? Y aquí todavía, o sea, acuérdense que hablamos de adaptación, estamos hablando de ciudades y ahorita ya voy a empezar a cerrar. Entonces estamos hablando de que sea ecológicamente sostenible, socialmente justa y económicamente viable. Y la otra cosa es entender que las ciudades no son espacios cerrados, son absolutamente porosos, social, ambiental, económicamente. Entonces, al final, hablar de la sustentabilidad o de la adaptación a las ciudades influye en todo un entorno regional. Y aquí ya nos vamos a ir a las últimas. Pues, yo decía, bueno, o sea, me perdí un poco diciendo, voy a hablar de datos. No, la verdad es que los datos a Perdón, veces... profe, creo que se nos entrecortó en este momento la presentación. ¿Puedes repetir la última parte? A ver, ¿ya? Sí, perfecto. Vamos, Juan, ¿ya me escuchan bien? Sí, se escucha Juan, bien. ¿sabes qué? Es que estoy conectada con el internet de mi teléfono y entonces cada vez que entra algún WhatsApp se corta, perdón. Tranquilo. Bueno, entonces les digo, me dije, ok, me voy a enfocar al tema de construcción de capacidades. Entonces voy a enumerar qué capacidades considero fundamentales y un poco explicarlas. Uno, la capacidad de coordinación entre actores. Eso, bueno, ya lo expliqué, la capacidad tanto vertical como horizontal, y eso tiene que ver con armonizar los instrumentos de política. Ustedes no saben qué importante es esto. O sea, es fundamental, y eso, les digo, hay muy pocas personas que conozco que trabajan realmente a fondo el contexto institucional de la adaptación a cambio climático y de las ciudades. Luego está el conocimiento sobre los contextos de vulnerabilidad urbana y periurbana. Y esto, bueno, ya cuando les expliqué todo esto de qué implicaba conocer la vulnerabilidad, tanto los impactos históricos como la vulnerabilidad presente como la vulnerabilidad futura, pues eso, pero a nivel de ciudad, a nivel de territorio. Y aquí el tema de escenarios, por ejemplo, se vuelve un poco complicado, porque los escenarios de cambio climático en realidad son escenarios hechos, digamos, para una escala regional menos fina que lo que puede ser una ciudad. Entonces, una cosa es que uno pueda tener un escenario para regiones de un país y otra cosa es que uno pueda tener un escenario climático viable
para una escala de ciudad. Y al final los escenarios son solamente escenarios, y lo sabemos, pero en el momento en que vamos haciendo el territorio más específico, los escenarios van perdiendo capacidad de poder hablar de una realidad futura. Entonces, bueno, la vulnerabilidad futura tiene que estar también muy basada en entender qué está pasando en el contexto regional, qué está pasando con los recursos, qué está pasando con el agua. Acuérdense que en el tema de adaptación, el agua es un tema fundamental. Esta frase creo que es de alguien de PNUD, pero realmente soy muy mala para recordar esas cosas. Pero alguna vez leí una conferencia donde decían, el agua es en la adaptación el equivalente que el carbono en la mitigación. Es como la medida de cambio. Entonces, para entender el contexto de vulnerabilidad, tenemos que entender perfectamente bien todo el tema vinculado con el agua. Después, otro tema, lo que les decía de las soluciones basadas en la naturaleza. Si ustedes se meten a ver ejemplos de adaptación o ejemplos de biodiversidad urbana, se van a dar cuenta que las ciudades que están realmente a la cabeza en enfrentar temas climáticos son ciudades que lo hacen de la mano de la naturaleza. O sea, hay en China, en Europa, en América Latina, hay ejemplos muy claros desde huertos urbanos, agricultura urbana, manejo de agua, esta cosa que en México ha sido trágica del entubamiento de ríos, cuando hay ciudades en el mundo que están volviendo a abrir los ríos como medida de recuperación del contexto, del contexto regional y de la biodiversidad regional, por ejemplo, y de la conectividad hidrológica, que es fundamental para la adaptación. Otro tema fundamental es la educación y la comunicación. O sea, eso es, bueno, me podría quedar aquí 40 minutos hablando de la educación y la comunicación para la adaptación. No lo voy a hacer, pero lo dejo ahí nada más. El tema de la gobernanza climática, que esto sí lo he estado metiendo como todo el tiempo, que tiene que ver justamente con cómo todos los actores participan del proceso, y el tema del financiamiento, que es fundamental. Pero la verdad es que lo que sí les tengo que decir es que no es que, bueno, no sé, después del COVID, pero hasta hace 6 meses no es que no hubiera dinero. Es que, de hecho, hay mucho financiamiento. Tradicionalmente ha habido mucho financiamiento en los últimos 10, 15 años para la adaptación y para las ciudades. Era más bien la capacidad de buscar y encontrar el financiamiento. Y bueno, ¿qué recursos tenemos en América Latina? Tenemos los acuerdos multilaterales, que son un recurso súper importante porque al final son compromisos. O sea, tenemos evidentemente la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y mientras hacía la presentación pensé en esta película de Casablanca que decía, y siempre tendremos París, siempre tendremos los acuerdos de París, que siguen siendo nuestra guía ahorita. Tenemos el Convenio de Diversidad Biológica, que cada vez se está comprometiendo más con el tema de las ciudades. O sea, les invito a que vean, así busquen Convenio de Diversidad Biológica y ciudades, y van a encontrar recursos súper importantes. Tenemos el acuerdo de Escazú, que no me voy a meter, porque yo sé que va a haber una plática pronto de eso, pero es fundamental porque es un acuerdo regional, es un acuerdo para América Latina, que por cierto ya averigüé, Colombia ya lo firmó, pero no lo ha ratificado, y que tiene que ver con el derecho al acceso a la información y a la participación y a la protección a la protección de personas que trabajan en medio ambiente. Es un acuerdo fundamental. Tenemos SENDAI, que tiene que ver con la reducción de riesgo de desastres, pero también tenemos conocimiento. O sea, si ustedes se meten a buscar, por ejemplo, la CEPAL tiene publicaciones sobre adaptación y vulnerabilidad en América Latina. Tenemos cultura. La verdad es que pues nuestra región sigue siendo una región muy rica en cultura, y no solamente, o sea, bueno, en Colombia está el Instituto Humboldt, en México está la CONABIO, o sea, desde esa perspectiva del conocimiento y de la investigación, pero también tenemos una historia, y una historia de cómo se han construido las ciudades, y una historia de cuáles han sido las luchas y cuáles han sido los derechos que se han ido construyendo alrededor de las ciudades. Tenemos recursos naturales y tenemos biodiversidad. Igual, Colombia, México, Brasil, Perú, Chile, o sea, Costa Rica, o sea, estoy poniendo ejemplos de los que me van viniendo a la cabeza, pero en realidad todos nuestros países tienen la capacidad de restaurar recursos naturales y biodiversidad. Tenemos idiomas comunes. La verdad es que esto también hay que aprovecharlo, porque eso implica la posibilidad de establecer redes. Tenemos organismos regionales importantes como la CEPAL, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, otros bancos, por ejemplo el CAF, que también está ahorita metiéndole muchos recursos. Tenemos la cooperación para el desarrollo. O sea, si uno busca Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU, la cooperación alemana, la cooperación francesa, le meten mucho al tema de adaptación,
uno encuentra muchos recursos en los diferentes países que han sido financiados por la cooperación internacional. Y tenemos también experiencias de otras regiones y contextos. Y aquí lo que hice fue como capturas de pantalla, la presentación se les va a quedar, de cosas que hoy, o sea, esto fue lo último que hice para esta presentación antes de mandársela a Juan Esteban. Y fue así, cosas que tenemos hoy, ¿no? Tenemos miércoles de City Adapt, o sea, esto es así como esto de la ciudad, del PENUMA, de ONU Medio Ambiente para las ciudades y la adaptación. Tenemos, por ejemplo, el CAF, la Corporación Andina de Fomento, bueno, ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina, que tiene todo un componente de ciudades. El BID, por ejemplo, tiene una red de ciudades. Tenemos ejemplos de otros lugares como de Europa que tiene todo este tema de las herramientas para la adaptación a nivel de ciudades. Y aquí puse una portada de un libro de CEPAL de 2016 sobre vulnerabilidad y adaptación a ciudades en América Latina. Entonces, tenemos muchas cosas. Y aquí ya van ustedes, me pasé de tiempo. Entonces, bueno, vean estas preguntas. Yo ya voy a dejar de compartir porque lo que me importa es que ustedes puedan poder ver lo que ustedes han escrito. Y esta soy yo, María Zorrilla. Y entonces voy a irme para acá. Entonces, bueno, ahora sí quisiera ver, leer sus comentarios. Si alguien quiere abrir su micrófono y platicar. Voy a ver. Espérenme tantito. En el caso mexicano, la gobernanza es un tema bastante lejos. ¿Cómo es que se pueden tomar acciones si ni el mismo gobierno entiende la importancia de estos procesos? Claudia, es que yo creo que, por ejemplo, y eso me imagino que sucede en todos nuestros países, hay instancias gubernamentales que tienen mucha claridad sobre lo que pasa, sobre todo las instancias que están trabajando más en cambio climático. Por ejemplo, en México está el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. En Colombia, por ejemplo, alguna vez hice una consultoría sobre indicadores de adaptación a cambio climático y me metí a ver toda la estructura y había mucho trabajo realmente de construcción de metodologías en términos de cambio climático. Y por el otro lado, realmente tenemos otras instancias del gobierno que están empujando hacia otros procesos. Y en realidad, eso tiene que ver con que las áreas de cambio climático se han especializado mucho, pero otros sectores no han entendido. Pero lo mismo ha pasado con la sustentabilidad. Hay muchos otros sectores que no han entendido la importancia. Entonces, realmente estamos con trenes, no, un trenzote que está chocando contra un carrito que es el de la sustentabilidad. Pero sí, o sea, y al final, ¿cuál sería para mí? O sea, o me pongo a llorar para pensar que mi trabajo no vale nada. Jordi Borja, gracias Margarita, perdón, aquí lo vi después. O me pongo a pensar que no sirve para nada, me pongo a pensar que realmente por eso la gobernanza climática y la gobernanza para la sustentabilidad son y tienen que ser nuestras respuestas, porque es en el momento en que logremos que cada vez más actores se comprometan de manera que el gobierno sea uno de los actores en esto. Cristian, bueno, Margarita, gracias por decir a Jordi Borja. Cristian, hay mucho enfoque en ciudades, pero los principales desafíos de la restauración en las áreas rurales. Sí, fíjate, Cristian, que yo creo que hay mucho enfoque en ciudades, pero tampoco se hace tanto en ciudades. De hecho, la política ambiental, la política, por ejemplo, de biodiversidad, la política de restauración, por chiquita que sea, siempre se ha mantenido alejada de las ciudades y sobre todo, no podemos restaurar las avenidas, evidentemente, pero tenemos que entender esta porosidad que les digo, o sea, esta relación en los servicios ecosistémicos que estamos tomando de las regiones y de nuestros entornos, y en que como ciudades nos tenemos que hacer responsables de eso y también nos tenemos que hacer responsables de los desechos que generamos. Entonces, por un lado, lo que hay que hacer es quitar esa dicotomía ciudad, zona rural, porque en realidad están totalmente vinculadas. Y por el otro lado, adentro de las ciudades se ha descuidado completamente el tema de la conectividad y el tema de la biodiversidad y el tema de la restauración. Entonces, en realidad, como ahora sí que como les digo a las y los estudiantes, o sea, tenemos que entrarle por todos lados. O sea, no visibilizar que una cosa sea importante no quiere decir que otra no sea, sino más bien que por todos lados tenemos que entrarle al problema de la sustentabilidad. Liz,
¿qué hay de la migración masiva que se proyecta a las grandes ciudades? Ese es, Isa, ese es básicamente, yo creo que ese es el gran reto. O sea, yo creo que el tema de la migración no lo hemos afrontado realmente. O sea, ya lo tuvimos. O sea, acuérdense que de los 50, bueno, aquí tengo al doctor Rodríguez, que es experto en eso, así que si digo alguna tontería, por favor, apúntelo ahí, doctor. Pero acuérdense que el proceso de urbanización de nuestra región fue a partir de los 50, o sea, llegaron esa migración masiva a nuestras ciudades, y ahora lo que está pasando es que la migración vuelve, a la migración climática y la migración por recursos naturales vuelve a ser un tema crítico. Entonces, yo creo que no estamos preparados, la verdad. Yo creo que hay organismos como CEPAL, por ejemplo, que está realmente tratando de trabajar el tema, pero las crisis están siendo tantos que no estamos entendiendo el tema de la migración. No podría solucionar, no podría decir ahorita la solución, pero sí creo que es un reto gigante y que tenemos que entrar. Y déjenme ver. Y ya, ¿nadie más quiere comentar algo? A ver, ¿alguien quiere comentar algo en el micrófono? O sea, acuérdense de mis últimas preguntas, que eran justamente, pues eran como sus propias conclusiones. Profe. A ver, sí, adelante. Hola, profe. Cristian Ramírez, desde Medellín. ¿Cómo está? Hola, Cristian. Bueno, muchísimas gracias por su presentación. Le hacía la pregunta en términos de lo que pasa en las áreas rurales, porque digamos que nosotros tenemos una presión constante de cambio en los ecosistemas por usos alternativos que parten de la demanda creciente de recursos que tenemos en ciudades. Entonces, en términos de las tendencias mundiales, a mí me gustaría saber qué opina usted de hacia dónde va la política pública global, que haga que, digamos, esa responsabilidad que tienen programas de ciudades de ir más allá del territorio para restaurar ecosistemas boscosos o no boscosos, realmente se haga efectiva, y cómo hacer para incluir unos aspectos sociales que logren tener realmente un escenario exitoso de restauración ecológica. Y lo menciono pues pensando también en que de pronto sé un poquito que usted participó de Biofin y de otras plataformas que hacen pues posible como tener esas interacciones. Gracias. Sí, mira, gracias, Cristian. Es que cuando me preguntas de tendencias globales, yo estoy pensando, por ejemplo, en las estrategias de la biodiversidad de diferentes países. Fíjate, desgraciadamente, yo siento que no es todavía tan visible. O sea, es visible en algunas ciudades, es visible en algunos casos, pero a nivel de instrumentos internacionales, yo creo, más allá de la ciudad que necesitamos de hábitat y este tipo de documentos que no son tan vinculantes, yo creo que falta mucho por hacer en temas de ciudades. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, las metas de Aichi, que eran las metas de diversidad biológica al 2020, el tema de ciudades no estaba visible en las metas de Aichi, que eran cosas que puedan ser vinculantes, por ejemplo, en el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París sí hay una visibilización del tema de ciudades, hay una visibilización del tema de la pérdida de bosques, pero no están claros los vínculos. Aunque nosotros lo sabemos, pero no están quedando claros en los acuerdos globales. Y lo peor de todo, y aquí sí voy a hacer pues híjole, no sé si debería hacerlo, pero el último taller que estuve en de los acuerdos post-2020, que van a sustituir a las metas de Aichi, la propuesta de ciudades estaba terrible, o sea, yo no daba crédito que las discusiones en el seno del CDB hubieran llevado a una propuesta tan pobre sobre la relación entre biodiversidad y ciudades. Entonces, más bien yo creo que eso es algo que tenemos que impulsarlo. Yo no sé, Cristian, si tú lo veas en algún lado, pero yo no lo estoy viendo a nivel de tendencias globales. Perdón. Sí. Hola, yo también quiero hacer una pregunta. Lo escribí aquí en el chat, pero bueno, dice... ya. Por ejemplo, ajá. Sí, dilo. Ok. Bueno, por ejemplo, si para empezar con políticas, programas, estrategias de adaptación, tenemos que generar una línea base.
Y nos enfrentamos mucho a que no hay suficiente información para tener una línea base, ¿no? Bueno, tenemos que medir vulnerabilidad, ¿no? De la ciudad, o tener el contexto de vulnerabilidad de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, como que no hay suficiente información o prospecciones. Entonces, ¿cómo tener esa línea de dónde partir para poder generar planes, ¿no? Porque, bueno, ya ahorita ya se nos viene y ya lo vamos a hacer y así, ¿no? Pero entonces, si no tenemos la información suficiente, tampoco nos vamos a quedar en la inacción. Pero, no, exacto. Pero entonces, como de dónde partir si no tenemos la suficiente información para crear esta línea base de adaptación. Y también otra pregunta, bueno, al final tenemos que medir la adaptación, ¿no? Tenemos que medir cuánto hemos avanzado, y creo que también uno de los retos a los que nos enfrentamos más es cómo medir adaptación. Es un proceso, ¿no? Es algo continuo, no es algo que pasó y ya, ¿no? Se alcanzó y ya, ¿no? Entonces, es un proceso continuo, y entonces también la parte de la medición es un reto. No sé si nos podrías hablar un poquito de eso. Que en realidad están totalmente vinculados, o sea, la línea de base tendría que ser digamos, tu indicador en el tiempo cero. O sea, entonces realmente a mí me ha tocado tratar de construir sistemas de adaptación donde no tiene una línea de base, y esto es difícil, sistemas de monitoreo de adaptación, y eso es dificilísimo porque no estás viendo, o sea, en política pública, acuérdense que en política pública tienes, o sea, lo básico de política pública es que tú tienes un statu quo, un estado cero, que es de donde partes, y tienes un estado donde quieres llegar. Si no tienes claro cuál es el estado cero, construir el estado donde quieres llegar y medir si estás llegando se vuelve imposible. Sobre la información o no que hay para la línea de base, en realidad, a veces nos encontramos a que no hay nada de información. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar hacer el plan el programa de adaptación a cambio climático en una región de México donde no había nada de información. O sea, cuando les digo nada, es nada. Tuvimos que construirlo todo desde cero. Y de repente me ha tocado trabajar en lugares donde hay demasiada información. Demasiada información contradictoria. No sé qué prefiero de las dos cosas, pero el punto es que una parte central de la construcción del análisis es, uno, identificar la información válida, dos, identificar los vacíos de información, porque parte central del proceso es justamente empezar a llenar esas cosas que faltan. Acuérdense que en política pública la no información es información. O sea, cuando en política pública nos encontramos con vacíos de información, eso ya nos está diciendo algo, ya nos está diciendo que ese tema no está siendo relevante para nadie medirlo. Entonces se tendría que volver el punto uno. O sea, si tú vas a hacer un plan de adaptación en un lugar donde no hay información, tu parte uno tendría que ser construir una línea de base para la adaptación, o construir una línea de base en el tema de lo social o en el tema de lo ambiental. Entonces, yo lo que creo es que el hecho de que no haya información no se tiene que construir en una acción. Se tiene que construir una acción que es construir esa información. Entonces, lo que tú puedes decir es el primer año o los primeros 2 años para el proceso de adaptación de la Ciudad de México, de la ciudad X, va a ser construir la línea de base. Y entonces, pues, retardas un año tu política, pero la haces sobre bases sólidas. Y la otra cosa es que justamente el sistema de monitoreo y medición de la adaptación se tendría que construir a la par del diagnóstico. O sea, cuando tú vas haciendo el diagnóstico, tú tendrías que ir identificando cuáles son esos indicadores o cuáles son esos datos clave que te tendrían que ir diciendo que la situación está cambiando. Y en realidad, justamente un proceso de monitoreo y evaluación de la adaptación no es hoy y en 10 años. O sea, el monitoreo y la evaluación tiene que hacerse de manera constante para poder ir viendo el proceso. Ahora, acuérdate que hay indicadores de impacto que tienen un poco más, se tardan un poco más de tiempo en poderse medir, pero hay indicadores de proceso que son súper importantes. Y, por ejemplo, todo el tema de construcción de capacidades para la adaptación está muy ligado a muchos indicadores de proceso, o sea, que tiene que ver con cómo vas construyendo esas capacidades. No sé si me expliqué, Cristina, porque en realidad es muchísimo lo que te quería decir, pero lo traté de resumir. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo quisiera hablar, María. Sí, adelante, doctor. Sí. Manuel Ordorica. Tocaste un punto que me parece muy importante y que tiene que ver con la coordinación entre actores clave. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Yo lo vi en la política de población. La búsqueda ¿sí? Sí, ahí está. La búsqueda de la integración de la política con todos los demás elementos de la planeación del desarrollo. Y de lo que me di cuenta es que cada quien jala para un lado. Entonces ahí hay un problema, digamos,
de articulación. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo buscarlo? Por ejemplo, en el caso de la política de población, que yo estuve trabajando mucho tiempo ahí, 10 años, los temas de migración, por ejemplo, pues al final no pudimos llegar prácticamente a nada, siendo de natalidad, pero como que hace falta un eje articulador de todo, que tiene que partir desde los niveles más altos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué opinas? ¿Cómo poder hacerle? Mire, desgraciadamente, doctor, y esto se liga con una cosa que comentó Cristian de mi experiencia. Una de las cosas más tristes que hemos visto a lo largo de hacer política pública y hacer mecanismos para evaluar política pública ha sido que la voluntad política es un componente central de que los procesos funcionen. Y la voluntad política tiene que ver con la capacidad de los gobernantes, sobre todo cuando los procesos dependen de instituciones específicas. Y tiene que ver con la capacidad de los gobernantes de escuchar y de las personas que están a la cabeza de gobierno, de escuchar y de comprender procesos. Y también tiene que ver con la capacidad, y eso me voy al ciclo de política pública, la politóloga que soy nunca va a poder dejar de hablar de política, pero justamente tiene con la capacidad de generar agenda, o sea, de que otras asociaciones, de que otros actores puedan estar influyendo en cuáles son los temas de la agenda que importan. Entonces, digamos que tendríamos que, justamente cuando hablo de construir gobernanza, tendríamos que ser mucho más activos en estar metiendo esos temas a la agenda y la necesidad de integrarlos para que hubiera realmente una respuesta política, que también da para muchísimo, doctor, pero sí es un tema central. Luego, acá tengo otras, ya sé, Juan, que ya vas a estar diciéndome que ya acabamos, pero acá tengo otras 3 preguntas. Tengo una pregunta sobre el tema de salud. Es que el tema de salud y cambio climático, digamos que es un tema del que se habla mucho, pero hasta hace pocos años realmente se investigaba, o sea, digamos, no, se investiga mucho, o sea, salud es de las áreas donde mayor desarrollo hay en investigación. Pero el tema de visibilizar el vínculo con el cambio climático creo que es algo que ha sido muy tardado en nuestra región. Y lo digo porque es un tema que, o sea, cuando uno hace estrategias de cambio climático, y yo he trabajado, pues también a nivel sobre todo a nivel de cursos con América Latina, y lo que nos encontramos es que el tema de salud está muy poco desarrollado. Se enfoca básicamente al tema del dengue y el paludismo, al tema de los golpes de calor, al tema de las enfermedades diarreico-infecciosas. Pero realmente estas cosas como la zoonosis, desde una perspectiva mucho más amplia, falta mucho por investigar, y yo lo que creo es que esto está siendo cada vez más visible en la necesidad, Santiago, del tema de salud y cambio climático, pero si alguno de ustedes ese es su tema, de verdad síganle, porque realmente es un nicho que no estamos cubriendo. Luego está Margarita, que nos pregunta sobre las soluciones basadas en la naturaleza, generar estructura ecosistémica, corresponsabilidad. Sí, en realidad, fíjate que a diferencia de salud, Margarita, yo sí creo que para las soluciones basadas en la naturaleza, y hay muchísimo trabajo. Ahí sí, UICN, en América Latina, UICN, WWF, y a nivel de instituciones están trabajando mucho o sea, GIZ, PENUMA, ONU Medio Ambiente, están trabajando mucho en este tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que ahí sí vamos a tener resultados antes que en el tema de salud, claramente. Yo tampoco entiendo mucho la separación entre soluciones basadas en la naturaleza, estructuras, y en lo social. O sea, en lo social sí entiendo básicamente que es, digamos, partir de las necesidades de las comunidades, pero justamente hay una experta, creo que es colombiana, de hecho, que se llama Doris Cordero, que nos dio una vez una clase sobre la diferencia entre soluciones basadas en la naturaleza, adaptación basada en ecosistemas. Cuando la escuché, me quedó clarísimo. Cuando la dejé de escuchar, me siguieron pareciendo lo mismo, pero realmente soy muy simplista a veces en muchas cosas. Y Fernanda, ¿cómo empoderar a las comunidades? Híjole, fíjate, Fernanda, que justamente el trabajo que les conté que hice hace unos meses fue entrevistar a gente que estaba trabajando con comunidades. Y yo creo que ahí sí, lo que pasa es que quienes facilitan los procesos de adaptación, por ejemplo, se van a problemas muy concretos y digamos que lo urgente, como bien dijo nuestro gran filósofo argentino llamado Quino,
lo urgente no deja tiempo para lo importante. Bueno, lo dijo Mafalda en realidad, dibujada por Quino. Y lo urgente no deja tiempo para lo importante, y esto hace que en los procesos donde se trabaja con comunidades se dejen de lado las partes de generación de capacidades y se enfoquen directamente hacia actividades muy concretas de adaptación. Entonces creo que sí, ese es el gran reto que tenemos. Justamente, pues sí, justamente en eso estoy ahorita pues trabajando, ¿no? En cómo podemos dar pautas para que los diseños de procesos de adaptación sean realmente procesos y no nada más acciones que se financian por un año y ya. Pero bueno, espero haberte respondido, María Fernanda. Yo sé que pero espero que haberte respondido. Y creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Juan? Profe, por mí no hay ningún problema, no sé, por las personas que nos acompañan y por usted. Pues yo puedo seguir un ratito. Creo que... Si alguien quiere comentar algo más, está perfecto. ¿Por qué no le damos hasta...? Sí, adelante, ¿quién? Pues yo quería, profe, también aprovechar que la interrumpo para tomar varios elementos de su presentación y expresarle un par de inquietudes. Claro. En primer lugar, pues me parece muy valioso el esfuerzo que hace usted por recoger tantos temas en una presentación tan sucinta alrededor del asunto de la adaptación al cambio climático, que siempre tardaremos tiempo en comprender en su complejidad. Creo que de rescatar para las personas que nos acompañan el día de hoy es reivindicación del carácter intersectorial del cambio climático y la necesidad de empezar a romper esas barreras que parcelizan, por decirlo de alguna manera, las intervenciones de tipo estatal y de tipo privado sobre el territorio, y que nos llevan también a comprender y a tener esa comprensión de la adaptación al cambio climático como un proceso social, como una construcción social que se construye también a partir de las voluntades políticas de los dirigentes, pero también de las voluntades de las comunidades y las personas que trabajan en los territorios. Y en ese mismo orden de ideas, comprender también la construcción de la vulnerabilidad como un proceso social, y digamos que una de las principales aspectos frente a los cuales nos encontramos y tenemos una deuda histórica como sociedad. Creo que el reto de entender la vulnerabilidad y por qué y cómo somos y a qué somos vulnerables, pues es una tarea que compete a todos los actores y a toda la población en general. Quisiera quedarme también, profe, con un llamado que usted hace a comprender los sistemas como socioecosistemas, o las ciudades como un sistema socioecológico. Creo que aquí en Colombia particularmente el Instituto von Humboldt ha avanzado mucho en consolidar el tema y en hacer un desarrollo conceptual de lo que son las transiciones socioecológicas para empezar a generar esas conexiones entre sociedad, entre entornos urbanos y naturaleza, muy de la mano de lo que la forma como usted llama ese derecho a la ciudad, y cómo ese recuperar el derecho a la ciudad es también reivindicar la conexión que tenemos como habitantes de la ciudad con el territorio, con el medio ambiente. Creo que es fundamental y también es una tarea de todos. Para cerrar esta intervención, quiero plantear dos temas. Primero, se lo decía a usted antes de que iniciáramos la presentación, una de las ideas que me surgió frente a invitarla a su persona a este escenario es reconocer el intercambio de experiencias y en establecer redes de trabajo, una de las principales potencias para combatir el cambio climático y sus impactos. Creo que a nivel latinoamericano tenemos muchos insumos, tenemos muchas experiencias, lamentablemente desde el ámbito de la gestión de riesgo de desastre, pero también entendiendo la gestión de riesgo como un proceso, pues yo creo que nos ha dejado, nos ha tomado el cambio climático con un cierto nivel de preparación que vale la pena reconocer. Entonces, voy a tres preguntas, profe. Uno, en primer lugar, ¿cómo podemos avanzar en ese establecimiento de redes de trabajo? No solo desde las instituciones, no solo desde las agencias de gobierno, sino también desde la ciudadanía activa y desde los grupos de investigación. Dos, el asunto de las capacidades que usted ha señalado como de vital importancia para avanzar en términos de adaptación al cambio climático.
cómo entender esas capacidades y cuáles son los ejes temáticos de esas capacidades que hay que fortalecer, los grupos poblacionales en los que hay que trabajar. Y tercero, profe, desde que yo conocí el Convenio para la Diversidad Biológica, me parece que es un documento y es una alianza internacional con mucho potencial para solucionar muchos de los problemas de la humanidad. Hay mucho trabajo alrededor del Convenio de Diversidad Biológica, pero también hay mucho desconocimiento sobre la potencialidad de este. Y alrededor puntualmente del asunto de la biodiversidad, creo que hasta ahora también estamos reconociendo los impactos que el cambio climático tiene sobre las especies de fauna, sobre las especies migratorias, sobre polinizadores. Nuestras soluciones basadas en naturaleza y la adaptación basadas en ecosistemas, pues creo que la hemos interpretado como una manera de beneficiar los asentamientos humanos mediante el aprovechamiento del potencial de la biodiversidad, pero como también nosotros como sociedad podemos contribuir a mitigar los efectos del cambio climático sobre las diferentes especies y los servicios ecosistémicos. Creo que me quedo con esas 3 preguntas y agradeciendo de antemano hoy nuevamente su participación. En realidad, Juan, me estás dictando una agenda para otra plática, pero son muchos temas. Aquí había otra de Itzel Fernández, nada más voy a contestar rápido la de Itzel, que era sobre los derechos de tercera generación, sobre el derecho al medio ambiente sano, que en realidad está muy vinculada con el tema del derecho a la ciudad, pero ahí está el acuerdo de Escazú. O sea, yo sí les digo, métanse a ver qué es el acuerdo de Escazú. En América Latina es único en su género, es hecho en América Latina, es hecho por latinoamericanas y latinoamericanos pensando en nuestra región, y son años de trabajo para poder garantizar a todos nuestros países este derecho. Entonces, creo que nuestra región es de avanzada absolutamente en eso. Ahora, por ejemplo, tanto en el caso de Colombia como en el de México, todavía no han sido ratificados por el Senado. Hay otros países, bueno, o sea, en Colombia no sé cuál sea el proceso, pero le falta el último paso para que sea vinculante, igual a México. Hay otros países donde ya lo es. Entonces, o sea, es un acuerdo, es muy chiquito, pero en realidad es un acuerdo fundamental para los derechos para el derecho al medio ambiente. Entonces, digo, ya estamos sobre tiempo, pero creo que hay que leerlo y si quieren otro día traigo al experto para hablar del acuerdo de Escazú vinculado a adaptación a cambio climático. Por el otro lado de todas tus preguntas, Juan, redes. Fíjense, una de las cosas muy impactantes de adaptación a cambio climático es que cuando empezamos a trabajarlo más desde gobiernos de cooperación, no teníamos dinero. En realidad, el tema del dinero se llevaba toda la mitigación y nada la adaptación, lo cual hizo que quienes estábamos en adaptación éramos realmente porque teníamos la camiseta puesta y fuimos haciendo a nivel de gobierno de México una red súper, súper sólida, y un día les voy a contar esa experiencia que es muy bonita. Lo que yo me di cuenta es que a veces las redes florecen lejos de los recursos económicos, florecen más por compromisos muy de fondo entre las instituciones y entre las personas. Pero por el otro lado, por ejemplo, yo sé que el BID se la pasa un poco buscando incentivar redes de ciudades. O sea, sí hay recursos y sí hay medios para hacer redes de ciudades. O sea, lo sé porque me ha tocado estar en foros del BID donde el objetivo es construir este tipo de redes. También están las ciudades resilientes. O sea, hay redes que se quedan en una parte institucional, pero como bien dices tú, Juan, ¿cómo empezar a incentivar otro tipo de redes? Pues yo creo que literalmente es haciéndolo. O sea, es como... O sea, yo creo que Cristina, por la pregunta que hizo, no sé, pero yo creo que trabajas en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México o cerca. Y Juan está en la alcaldía de Medellín, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Entonces, yo lo que creo es que es buscando contactos y empezando a hacer, pues, estas relaciones y estas cosas de qué han hecho ustedes, cómo hemos hecho, igual a nivel de universidades, ¿no? O sea, pero yo creo que literalmente es haciéndolo, Juan, haciéndola con objetivos chiquitos, empezando a construir, pero darles continuidad. Y yo creo que todos lo necesitamos, este intercambio de ideas y de experiencias. Y puede ser a través de, ok, hagamos un foro de ciudades latinoamericanas de adaptación, un foro en Zoom, en un mes, órale, yo conozco esta ciudad, yo esta, y cada quien diga sus experiencias. Así, empezando. El CDB realmente es un instrumento importantísimo y yo no sé qué tanta capacidad, o sea, iba a ser, el post-2020 iba a salir en China, en la COP de China.
Yo no sé, evidentemente, seguramente no va a haber COP en China a finales de año, pero yo sí creo que ahorita es un momento clave para influir en las metas post-2020 y meter el tema de adaptación y meter el tema de ciudades. Yo sigo viendo que son temas que están muy lejos de los acuerdos del CDB y tiene que ver también por las complejidades en los acuerdos multilaterales y ahora sí que en las parcelas de cada uno de los acuerdos, pero creo que hay que influir en eso. Y sí, o sea, sí es para mí una cosa fundamental, porque en realidad es con el que más he trabajado y con la Convención Marco de Naciones Unidas. Y en el tema de capacidades, en realidad, pues ahí en la presentación puse como algunos ejes, pero en realidad yo sí creo que para todos quienes estén trabajando temas de adaptación desde donde estén, ya sea en gobierno, ya sea en academia, empiecen por un proceso de construcción de capacidades. O sea, construcción de capacidades para actores clave, ya sea conocimiento, educación, comunicación, análisis de instrumentos, y luego el siguiente paso ya son las medidas de adaptación. Pero creo que ya con esto los dejo, estimado Juan. No sé si alguien tenga algo más, creo que no me quedó, a ver, déjenme ver si me quedó una. Ay, no, sí me quedaron. Números, estadísticas, también lo que ocurre en cada una de las comunidades. Sí, Claudia, ahorita voy a hablar de eso un poquitito. Sí, fíjense que esto que les contaba de las acciones, nada más para contestarle a Claudia sus últimas preguntas o comentarios, justamente una de las cosas que hicimos cuando estamos ahorita en el diseño de este monitoreo para la adaptación a nivel comunitario, es que los números, bueno, en realidad, y aquí el doctor Rodríguez no me dejará mentir, pero los números, entre más local se vuelve la cosa, los números los vamos perdiendo más como granitos de arena entre las manos. O sea, entonces, de hecho, para poder seguir procesos de adaptación, los números nos dan solamente una información muy limitada y hay que irnos más justamente, digamos, al complemento, a nivel comunitario, al complemento cualitativo. O sea, a nivel comunitario puede ser cuántas hectáreas reforestaron o cuál fue el aumento en el ingreso, o sea, pues sí hay números clave, pero realmente ahí la construcción, hay como todo un cuerpo teórico alrededor de lo que se llama la teoría del cambio, que lo que nos enseña es poder ir midiendo cómo van cambiando los procesos, cómo van cambiando a los actores clave a partir de los procesos. Pero bueno, creo que ya acabé, ahora sí. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a las 53 personas que se quedaron conectadas, bueno, 51, 52. Pues listo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias también al doctor Manuel Odorica por acompañarnos. Muchas gracias a las 54 personas que, como dice la profesora, continúan conectados. Nuevamente los invito a que diligencien el registro. Creo que es importante para que estemos en contacto. Quiero dar pues, un par de anuncios adicionales. La presentación la próxima semana la vamos a hacer a las 11 de la mañana el día jueves, esto por razón de uso horario con nuestra ponente. Vamos a abordar un tema que creo que es de mucho interés para bastantes de nuestros ciudadanos y tiene que ver con la gestión del calor urbano en la ciudad, cómo nos preparamos y cómo nos adaptamos para afrontar el efecto de isla de calor urbano y los aumentos de temperatura en entornos urbanos. Y en contraste, la presentación con la que pretendemos dar cierre al ciclo de presentaciones, que sería dentro de 15 días, volveríamos al horario habitual de miércoles a las 5:30. Esperamos tener una presentación sobre adaptación en entornos rurales y fundamentalmente sobre sistemas agroalimentarios, que creo que es uno de los intereses o uno de los principales intereses de gran parte también de nuestros ciudadanos y ciudadanas, teniendo en cuenta que el 70% de Medellín es un territorio rural donde aún hay producción. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por estar, por conectarse. Bienvenidos a este espacio. También les voy a dejar mi correo electrónico por si tienen alguna observación o sugerencia o quieren recomendar a alguien para un nuevo ciclo. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego. Buenas noches.